El fútbol juvenil chileno enfrenta actualmente una crisis sostenida, escasa inversión, falta de apoyo psicológico y un sistema que exige rendimiento sin formación. Mientras miles de jóvenes intentan abrirse paso, el abandono institucional los deja sin herramientas ni futuro claro. Mientras la ilusión del profesionalismo crece, las condiciones estructurales y emocionales de los cadetes siguen en deuda. Escasa inversión, infraestructura deficiente y falta de acompañamiento psicológico componen un panorama adverso para quienes aspiran a una carrera deportiva. Jorge Orellana Rifo, futbolista profesional actualmente sin club, nos contó su experiencia cuando él era juvenil, dando a entender este panorama adverso por parte de los clubes chilenos. Luego de la sub-14 me fui de Palestino porque me iban a inscribir a mitad de campeonato. Pedí mi pase y me fui a probar a Católica en la sub-14. Tuve la suerte de quedar al tiro en 2 días y ese año la verdad que sentí mucha presión. Mucha presión. Era un niño, me hacen debutar versus Colo-Colo, clásico. La verdad que ahí me sentencié de inmediato. Al poco tiempo, a raíz de ese bajo rendimiento, el club cortó su contrato de juvenil dejándolo a la deriva. Según el anuario financiero de la NFP del año 2020, solo el 5% del gasto de los clubes se destina a las divisiones menores. La mayoría de los recursos sigue concentrada en los primeros equipos, lo que impide un desarrollo integral y sostenido de los jóvenes talentos. Además, los derechos formativos dificultan la movilidad de los jugadores, ya que cambiar de un club a otro puede costar entre $2.000 y $50.000. Esta barrera limita las oportunidades y profundiza la desigualdad entre los clubes. La norma sub-21, que exige minutos para jugadores jóvenes, también ha sido cuestionada. En Europa debutan a los 16, acá recién a los 21 empiezas a jugar, dice Carlos Bermúdez, ex cadete licenciado de la INAF. Hay hartos factores, pero para mí el factor más importante es la regla sub-21. Antiguamente nosotros jugábamos hasta los 18 años, juvenil. Si no firmabas contrato o no ibas a la pretemporada con tu plantel, te tenías que buscar club. Pero yo creo que ese es un factor muy importante y siempre lo discuto. Siempre lo discuto, siento que esa regla fue una regla de mierda. De ahí en adelante no vi más jugadores como Alexis Sánchez, no vi más jugadores como Arturo Vidal, como Gary Medel, como esa tremenda generación dorada. Siento que esa regla debieran de sacarla y que el jugador joven juegue por su talento, porque marca diferencia, porque se le va a dar una oportunidad porque es bueno y porque se juega la vida. Hoy en día un jugador joven firma contrato, gana el sueldo mínimo y se conforma, se relaja, no se cuida, no se alimenta. Sin embargo, el acceso a pruebas ha mejorado, pero el proceso sigue siendo débil. Los testimonios apuntan a entrenadores que priorizan a los cercanos y a jugadores que, sin contactos, quedan fuera pese a su talento. Cuando Unión Española me finiquitó, tenía 19 años, siento que ahí yo dije ya no juego más. Ojo, era desordenado a mis 19 años, o sea, igual me gustaba salir, me gustaba tomar, ¿cachai? Pero ese fue el momento donde renegué contra Dios, esto, otro. Pero hoy en día, hablando ya maduro, pucha, en ese momento era desordenado, ¿cachai? O sea, desde los 22 años en adelante creo yo que me cuidé bastante. Por algo nunca me lesioné, por algo nunca nada, ¿cachai? Felipe Rojas Davidson, periodista e investigador, ha documentado cómo muchos cadetes son expuestos al lujo y a la exhibición pública incluso antes de firmar un contrato profesional. Sin embargo, más allá de las carencias de la estructura deportiva, hay un elemento fundamental que se repite una y otra vez en los testimonios recogidos, que sería la salud psicológica. Aunque hoy la salud mental es un tema más visible, aún no recibe el espacio que realmente merece. Matías Vidangosi, Marcelo Bartichotto y Mauricio Pinilla han hablado públicamente sobre su lucha contra la depresión, visibilizando una realidad que atraviesa el fútbol chileno. Por su parte, Carlos Ahumada, exjugador sub-15, relató cómo el apoyo psicológico le permitió sobrellevar la presión y la soledad que sintió al mudarse lejos de su familia. Tomás Guzmán, cadete de Colo-Colo, lo resume con una frase contundente: hay que madurar de golpe. Los jóvenes crecen lejos de casa, entrenan en malas condiciones y son evaluados como adultos sin haber terminado de construirse como personas. Algunos clubes grandes como Colo-Colo, Universidad Católica o Universidad de Chile cuentan con equipos profesionales que incluyen apoyo emocional y nutricional. Muchos clubes de regiones o con menos recursos no tienen acceso a este tipo de apoyo. Los clubes grandes no es invisible ese tema. Me consta que en Colo-Colo sí hay mucho profesional, pero siento yo que Colo-Colo se preocupa más de formar campeones que personas. Se preocupa más de formar campeones. Y a la larga no le ha dado fruto porque se han perdido una generación en Colo-Colo. Te hablo por experiencia, o sea, la 2002 de Colo-Colo fue, pero yo creo que la más campeona de la historia de Colo-Colo. Luis Rodríguez, director de INAF, lo reafirma: muchos provienen de contextos vulnerables y se les exige ser el salvador de la familia. A veces no comen bien, deben decidir entre estudiar o entrenar, y si no llegan al profesionalismo, no hay plan B.
El estallido social de 2019 y la pandemia del COVID interrumpieron entrenamientos y torneos, dejando a muchos jóvenes sin las herramientas necesarias para desarrollarse. Rodrigo Hernández, periodista de Radio ADN, describió esta situación como una generación a la deriva. Durante este periodo, las decisiones de los clubes priorizaron los aspectos económicos por sobre la formación de los jugadores. Juan Hartar, actual jugador profesional de fútbol sala en el Club Social y Deportivo Colo-Colo y ex cadete de varios clubes de nuestra capital, nos contó su experiencia en pruebas masivas de Audax Italiano en tiempos de pandemia. Yo fui a unas pruebas masivas de 300 personas, de las cuales quedaron solo 20, que las llamaron para otra prueba, de las cuales quedaron 3. 3 personas de 300 quedaron en el equipo y al quedar yo, me dijeron que me iban a avisar nuevamente para poder ir a los entrenos con el club y con el equipo oficial. Al saber esto yo me emocioné y quedé al tanto con los dirigentes que me habían hablado. Pasó el tiempo y surgió un percance del coronavirus y al pasar eso quedaron en cero contacto conmigo, no me avisaron nada ni tampoco qué íbamos a hacer con el entrenamiento. Así que al darme cuenta de eso tuve que dar la página al costado. Tuve que dar vuelta a la página y afrontar y seguir con mi vida como si no hubiera pasado nada. Juan para esos tiempos tenía 14 años y por culpa de la pandemia no pudo seguir con su carrera juvenil. Jorge Orellana nos contó sobre el caso de su hermano, Diego Orellana, exfutbolista formado en Colo-Colo y con pasos por clubes de primera división. Que le ha costado afirmarse en el fútbol a pesar de todas sus lindas oportunidades que ha tenido, como en Antofagasta, primera división, Coquimbo, primera división, Santiago Morning con 18 años en primera vez, Trasandino, segunda profesional, que bueno, son consejos que quizás no acató, pero como él hay muchos jóvenes que no logran sostenerse. Sí, yo creo que llegar al fútbol profesional no es difícil, lo difícil es mantenerse, eso es lo difícil. Jordi Thompson debutó a los 16 años, impulsado más por la necesidad del plantel que por un proceso formativo planificado. Desde pequeño vivió en la pensión de Colo-Colo, lejos de su hogar. Tras ser denunciado por violencia, el club reaccionó tarde y recién entonces se comenzó a hablar de intervención psicológica. El talento estaba, pero sin acompañamiento emocional y educativo, terminó perdiendo el rumbo. La historia de Jordi Thompson no es un caso aislado, sino el reflejo de un fenómeno más profundo y estructural. Cientos de talentos, tras una erupción meteórica, quedan a la deriva, sin redes de apoyo ni herramientas emocionales que les permitan sostener una carrera profesional en el tiempo. Chile sigue vendiendo la ilusión de que cualquiera puede llegar, pero pocos logran sostenerse, y menos aún, lo hacen con apoyo real. El sistema no forma personas, exige resultados. Cuando el rendimiento baja, se olvida al jugador. Mientras no exista un proyecto serio, integral y a largo plazo, el país seguirá viendo cómo sus jóvenes talentos se marchitan antes de florecer.